Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a estos nuevos programas de entrevistas y diálogos en Siguiente Página de todos los jueves. Mi nombre es Palemón Camus y pues, un abrazo muy fuerte de este nuevo año 2021 que estamos comenzando o continuando en nuestro corazón, como que quiere dejar atrás el 2020, porque realmente fue un año nada fácil, y nosotros estamos confiando y esperando que se ejecutarán ciertos cambios. Más adelante iremos viendo y hablando sobre los cambios que sí se están dando y que va a haber en la sociedad, en la política, en el gobierno, en la ideología y sobre todo en nuestras vidas, en lo que vamos a actuar. A la plática de hoy le quiero titular Afirmando nuestro corazón en estos tiempos y los que vienen. En estos tiempos y los que vienen. Nosotros sabemos y hemos oído ya muchísimo de cómo el 2020 comenzó con una buena esperanza, una visión 2020, todo claro, algunas palabras proféticas, y de repente todo se va truncado, se viene la pandemia mundial que ya conocemos y que en cierta forma a todos o a muchos nos ha afectado en diferentes áreas de salud, económica, de forma de vida. El mundo ha cambiado, etcétera, etcétera. Pero hemos oído mucho, pero yo deseo afirmar, perdonando un poco todavía, un poco mal de la garganta, pero yo deseo afirmar y alinear nuestro corazón al corazón de Dios, que creo que es lo que debemos. No creo, estoy seguro que es de lo que debemos comenzar a hacer y a vivir. Muchos de ustedes ya saben que yo terminé el 2020 con el ataque de ese mugroso virus chino del COVID, ¿verdad? Y fue fuerte, realmente fue fuerte. Yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a mi esposa, le doy gracias a tantas personas que estuvieron ahí en ese momento, pero es interesante porque esa enfermedad o estos momentos fueron diferentes a muchos que he vivido antes. Todos nos enfermamos, todos tenemos problemas, hay accidentes, etcétera, etcétera. Pero yo pude percibir algo diferente en esta ocasión. Yo vi que era un ataque muy fuerte a mi salud, a mi fortaleza. Ya sabemos que ataca los pulmones, etcétera. Ya hemos oído también mucho de médicos, de respuestas de lo que sucede. Pero también hubo algo emocional, y esto es interesante. Es la primera vez que percibo algo espiritual en una enfermedad. Como que yo percibí un espíritu de muerte, como que había un espíritu que quería llevarme, o un espíritu que quería dejarme, ¿sí? Dejar de luchar, dejar de pelear. Por lo tanto, yo estoy agradecido por las oraciones y las palabras de ánimo de tanta gente. Y yo me recordé cómo a principios de la pandemia, en marzo y como en abril, hubo algunas pláticas que le llamaron pláticas de avivamiento, que las manejaron o las iniciaron o las coordinaron los Grimm, Kevin y Susan de allá de Puebla. Y hubo varias pláticas de hombres, de mujeres, con una visión un tanto profética o con una experiencia
mundial, y me acuerdo de una de ellas, de Francis Chan, y lo comenté en una de las pláticas, como él es un hombre de Dios lo ha usado mucho en milagros, y por muchos años ha sido misionero en China. Y cuando esto comenzó, y comenzó con lo del murciélago, y comenzó con el virus que había salido a todo el mundo, etc., él llamó que en China era un espíritu de muerte. Y me recordó ese momento, me recordó esa palabra, y durante un tiempo estuvimos orando el Salmo 91, que Dios nos lo dio desde el inicio a muchísimos de nosotros. Yo creo que es importante seguirlo orando, porque el virus sigue ahí todavía afectando. Ahora, con esta enfermedad y en este virus, Patricia y yo aprendimos bastantes cosas más del Señor y de su iglesia, de muchos de ustedes que seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, seguimos madurando a pesar de los años que tenemos en el ministerio o viviendo en una relación con Dios. El que comenzó en mí la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y quiero que escuchemos el que comenzó en mí la buena obra. O sea que el vivir con Cristo y de acuerdo a Cristo, aún en medio de circunstancias adversas, es algo bueno para nosotros, algo bueno para la iglesia. Todo obra para bien para aquellos que amamos a Dios, aunque no entendamos muchas cosas, porque por fe andamos, no por vista, por lo que no vemos, ¿verdad? Y a veces no es algo fácil en cuanto a la reacción de muchos de ustedes y lo que vimos. Patricia lo escribió en Facebook, precisamente al iniciar el 2021. Ella escribió algo que a mí me gustó mucho. Ella es mejor escritora, a mí me gusta mucho su pensamiento, como que yo comunico en cierta forma, pero ella comunica muy profundo, muy sencillo, muy fácil, muy práctico. Y ella escribió esto, dice: feliz años 2021 para todos, feliz año. Muy agradecidos con Dios y con su ejército, increíble que ha estado orando por nosotros. Mis respetos para con todos ustedes, que nos han enviado comida, nos han llamado, nos han texteado, se han ofrecido a ir de compras de parte nuestra, de comprarnos, de hacer cosas en medio de toda su situación también. Les damos muchas gracias. Y Patricia continúa escribiendo algo y dice: Dios nos dejó ver su amor de una manera que no conocíamos. O sea, Dios nos dejó ver su amor de una manera que no conocíamos. Salieron los soldados de las trincheras y estuvieron vigilantes, atentos y amorosos. Muchas gracias. Pali y yo vamos a celebrar hoy por la vida y por un nuevo comienzo. Los amamos. Y realmente fue un nuevo comienzo. Ya en el año nuevo yo ya me sentía un poco mejor. No podía hablar. Bien. Patricia me decía: no te entiendo nada, porque todavía me sentía, inclusive ahorita todavía traigo un poco de necesidad de fortaleza. Ya salí, gracias a Dios, de todos los síntomas. Gracias por los médicos, por los amigos que han estado y que nos recetaron. Y no fue fácil, y yo sé que muchos de ustedes han vivido y están viviendo circunstancias parecidas. En medio de todo, vemos inclusive amigos míos, en el mismo tiempo que yo estaba enfermo, por lo menos 2 de ellos, compañeros de milicia, de años en el ministerio, muy conocidos de parte nuestra y conocidos en algo del
ministerio en México, algunos a nivel un poco más internacional, etcétera, pero 2 de ellos se fueron con el Señor con el COVID. Y muchos más. Un amigo me decía que en Tijuana, en la asociación de pastores, como 35 pastores o sus esposas se habían ido con el Señor. Vemos a otros como Chuy González. Podría dar nombres, no quiero dar nombres de todo esto, pero que estaba gravísimo. Decidieron quedarse en casa, lo trataron, su esposa lo atendió y ya está sano, gracias a Dios. Yo no tengo la teología, ni tengo el decirte por qué unos nos quedamos, otros se van. Lo que sí sabemos es que todos esos hombres y mujeres que han servido al Señor durante su vida o que sirvieron al Señor durante su vida, ya recibieron la corona de la carrera de la fe que nos espera a todos aquellos que creemos en el Señor. O sea que hay una esperanza, hay algo diferente, pero también el Señor nos está aprendiendo a vivir estos tiempos que son diferentes. Inclusive hemos aprendido tanto, ha cambiado tanto que, por ejemplo, un ejemplo es que uno de mis amigos que se fue con el Señor, su familia, los conocemos desde que, sobre todo a ellas, a las mujeres, bueno, desde solteras asistimos a la boda de 2 de ellos, que continuamos una amistad con los matrimonios, y él se fue como 3-4 días antes, ¿verdad? Rafael Heredia lo va a mencionar. Y a mi esposa se le salieron las lágrimas por la muestra de amor, porque cuando supieron que yo había sanado, se gozaron. O sea, agradecieron a Dios por mi sanidad después de que su papá no había logrado la sanidad. Y para mí eso me habla de un corazón, de una iglesia, ya me quebranté, de misericordia, de amor, y en medio de lo que estamos viviendo, yo veo que Dios está afinando o despertando o moviendo, como ustedes quieran llamarle, las palabras más adecuadas, edificando a su iglesia, limpiando, enderezando a la novia de nuestras imperfecciones. A lo mejor nos quedamos porque todavía hay muchas arrugas, ¿verdad? Y manchas que el Señor quiere quitar, porque Él viene por una novia sin mancha y sin arruga, y Él está limpiando a su iglesia, no en cuanto a irse, sino en cuanto a nuestro corazón, a nuestro hombre interior. Ahorita me viene solamente, tal vez por eso me quedé, porque todavía Dios necesita trabajar en mi vida, y una de ellas que ha hecho es aumentar el entendimiento del amor y de su iglesia. Me encantó como Patricia dijo, su ejército salió de las trincheras. Cuando yo leí eso me acordé de algunas películas, sobre todo de la Primera Guerra Mundial. En la segunda se usaron, pero en la primera se usaron más las trincheras donde estaban los enemigos de un lugar, los soldados de otro, atrincherados, y de repente salían, ¿verdad?, a pelear. Pero salir de la trinchera significaba una decisión de valor, una decisión de coraje, una decisión y una seguridad de saber que estaban peleando por un ideal, por una libertad, por derrotar al enemigo. Y tú y yo hemos sido rescatados de una vana manera de vivir para traer el reino de Dios a esta tierra. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y Jesucristo
dice que Él clavó en la cruz todo lo que nos era contrario. Todos nuestros pecados, toda nuestra vida, inclusive los de esta mañana, Él los puso en la cruz. Dice, venciendo en la cruz y haciéndonos triunfadores, más que vencedores y triunfadores. O sea, y exhibió delante de los principados y potestades del aire y de maldad. Jesucristo dice, este es mi hijo, esta es mi hija amada, ¿verdad? Y yo en la cruz di la vida por ellos, di la vida por ella, di la vida por ella, di la vida por estos jóvenes, di la vida por estos. En la cruz llevé todos los pecados de ellos, y no nada más han ganado conmigo, sino que han triunfado. O sea, el final es un triunfo, es un festejo de gloria. Yo creo que ese triunfo será en las bodas del Cordero, cuando estemos con Él en esos tiempos. Ahora, seguimos viviendo tiempos de incertidumbre. Lo estamos viendo ahorita en la política de los Estados Unidos, es algo fuerte. Ayer fue un día muy importante. Se supone que todavía queda algo, pero fue un día clave para la política. Creo que en la siguiente plática voy a abordar este tema un poco más. Pero yo quiero, mientras, comenzar por afirmar los corazones. Ha habido varias palabras que yo he oído que alguna gente da para este año: el de gozo, el de sabiduría e inteligencia espiritual. Es parte, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Sabiduría e inteligencia espiritual es algo que necesitamos ahorita para vivir. Hay algo de intimidad. Yo he oído y muchos me han mandado mensajes o han hablado de una necesidad de una intimidad, de una relación más íntima, más personal con el Señor. Y un apoyarnos y ayudarnos unos a otros, a darnos palabras de ánimo, ¿verdad? Por lo tanto, lo que yo estoy hablando de estos tiempos no es para desanimar, es para animar en el Señor y traer la seguridad a nuestro corazón de con quién estamos y quiénes somos. Y este año comencé mi lectura bíblica leyendo Génesis y leyendo Lucas. Es interesante porque Génesis es el principio. Nosotros sabemos ahí que viene todo el proceso del hombre, de Caín, de Abel, de Set, las generaciones de Set, etcétera, etcétera. Todas las generaciones ya aprendieron a adorar a Dios, y de ahí viene Noé, luego viene el diluvio, bla, 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 bla. No les voy a hablar ahorita de toda la historia de Génesis, que la mayoría de ustedes conoce, pero nos habla de los principios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de ahí comienza a describirnos lo que Él creó y cómo lo creó, etc. Y Lucas nos dice algo muy interesante. Bueno, Lucas, quiero decirte, Lucas ese es el único gentil, o sea, el único no judío que es incluido en la Biblia, con uno de los evangelios y con el libro de los Hechos, que es el principio de la iglesia. Y es un gentil quien participa lleno del Espíritu para darnos un mensaje. Dios nos trae un mensaje por un gentil, no por un judío. Wow, eso es interesante. Entonces Lucas tiene una forma de escribir que nos involucra a todos en la relación con el Padre, en la relación con el Hijo. Nos describe no nada más desde Zacarías y el nacimiento de Juan el Bautista y de María, el nacimiento de Jesús, etcétera, sino que nos va involucrando a todos, a los paganos, a los no judíos como la samaritana, a los pobres, a los ricos, ¿verdad? A la gente de gobierno, y a todos nos involucra. Si algún momento tú te has sentido fuera o desplazado
de un grupo, quiero decirte que Lucas nos pone a todos en el grupo, en la familia de Cristo. Y fíjate cómo comienza. Te voy a leer unas escrituras y creo que es lo que voy a usar nada más este día. Y Lucas comienza así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Me encanta. Muchos han estudiado y han tratado de darle orden a todo lo que aconteció en los tiempos de Jesús. Dijo, a mí yo he puesto en orden todas las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entre nosotros, habla en plural. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, un hombre de gobierno romano, y le da la instrucción y dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Primero él es instruido por los discípulos, es instruido por María, es instruido por la gente de alrededor de Juan el Bautista, Zacarías, yo no sé, pero él es instruido y al investigar, él comienza, como les dije, él era gentil, en algún momento dado, en esa investigación tiene una revelación de Jesucristo, es un hombre lleno del Espíritu Santo, lo vemos en el libro de los Hechos, y el que fue instruido ahora nos instruye a nosotros, y el Espíritu Santo nos instruye por las palabras de alguien que fue puesto, un gentil que es puesto dentro de un libro que consideramos totalmente judío. Lo vemos aquí que realmente Abraham no era judío, Noé no era judío, etc. Pero sí se centra definitivamente después en Israel, el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Jacob está formado en Israel. Y comienza la historia de Israel y las promesas hechas a Abraham. Entonces yo quiero leerles, porque dice, los que desde el principio lo vieron, los que estuvieron con él, los conocieron. Y me encanta Juan, cómo describe, a ver dónde andamos aquí, cómo Juan nos describe no nada más el Evangelio, sino en la primera epístola o en la primera carta de Juan. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, o sea, más que ver, lo hemos contemplado. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, lo tocamos, lo oímos, lo contemplamos. Nosotros estuvimos con él, lo que era desde el principio. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Interesante. Ellos vieron y conocieron al Padre por medio de Jesucristo. Jesucristo les dijo, ¿verdad? El que me ve a mí ve al Padre. Lo que yo hablo es lo que escucho del Padre. Lo que yo hago es lo que el Padre me dice que hagamos. Entonces, ellos conocieron al Padre por medio de Jesucristo. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo.
Estas cosas les escribimos para que nuestro gozo sea completo. ¿En qué? En la seguridad de lo que ellos vivieron, de lo que ellos testificaron, y nos da testimonio. Y Lucas, al investigar y al hablar, lo más seguro, con algunos de ellos, de los discípulos, escuchó directamente. Y debe haber escuchado de algunos de ellos, ¿verdad? Como las palabras de Jesús, porque describe el Evangelio como el Evangelio de Juan, como el Evangelio de Mateo. Marco no fue discípulo personal de Jesús, y Marco también por revelación y por el contexto, por la historia, por su relación con Pablo, etc., nos deja al Espíritu Santo un evangelio con Marco, y Marco es alguien bien directo, la forma en que él empieza a hablarnos. Cada uno de los evangelios tiene su forma, su propósito para hablarnos o incluirnos, y me encanta cómo Lucas está describiendo lo que Juan vivió, lo que los apóstoles vivieron, para que tú y yo creamos junto con ellos en lo que fue desde el principio. Y en el Evangelio de Juan comienza así, nosotros lo sabemos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, si no es por Jesucristo, nada de lo que vemos, nada de lo que olemos, nada de lo que toquemos, nada de lo material existiría si Jesucristo no lo hubiera hecho, no lo hubiera declarado. Hace poco estaba leyendo un artículo o un estudio de los años galácticos. De todos modos lo vi, no me lo aprendí, pero es ridículo cómo van poniendo los tiempos, ¿verdad? Y cómo van formando una evolución hasta que llega a un microbio que toma vida, etcétera, etcétera. Pero cuando decía millones y millones de años, nosotros no podemos medir los años sin el sistema galáctico, sin el sistema solar. Claro, dan una explicación muy científica, bastante lógica, pero todo fue creado por medio de Jesucristo, y todo comienza en Génesis. Por eso lo llamó a Eva, primero Adán le puso varona, porque es como yo, pero es diferente, ¿verdad? Yo soy varón, ella es varona. Pero luego Dios la llama Eva, la madre, o la madre de todos los seres vivientes. Y sabemos que después del diluvio, Dios, al ver la maldad que había en el mundo, termina con toda la vida, salva a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos con las esposas, a los hijos en el arca. Pedro nos habla ahora de que el arca es Jesús, y vemos cómo salva a los animales. Ya conocemos la historia del diluvio, y entonces reinicia el hombre, ¿verdad? Vuelve a comenzar como borrón y cuenta nueva, y comienzo, dice el Señor, ¿verdad? Nos da a entender y nos lo dice en Génesis, varón justo, ¿verdad? Que con él caminó y su generación era perfecta. Pero ya hemos hablado y hablaremos más de ello. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiero decirte, en medio de todas las tinieblas de este mundo, tú y yo resplandecemos, tú y yo somos diferentes. Por eso somos atacados, por eso somos criticados. Cuando yo una vez me imaginé como en el Evangelio de Juan dice también que los hombres no lo recibieron porque resplandeció, era tan fuerte la luz y prefirieron las tinieblas. Imagínate un cuarto a oscuras en donde todo el mundo está haciendo lo que se le da su regalada gana, y de repente prenden la luz y ¡ah! Sí. O sea, apágale, ¿verdad? Yo quiero seguir haciendo, quiero seguir viviendo.
de esta forma, pero sin embargo, la luz resplandece en medio de las tinieblas, y en medio de las tinieblas y de un mundo que en general no conoce a Dios, tú y yo somos la luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz, ustedes son la luz. Y una luz no se esconde abajo de un almud, sino que es puesta para que el mundo crea. Y el mundo cree y va a creer por algo de nosotros. Quiero decirles que algo interesante que me pasó en estos días del COVID, gracias a Dios, como les dije, hubo muchas llamadas. Muchas no las respondí porque traía un dolor de cabeza impresionante, estaba muy cansado. Pero en una de esas, ya cuando ya me habían pasado esos dolores de cabeza tan fuertes, pero todavía me sentía bastante mal. Me llegó una llamada y vi que era de México. Entonces dije, la voy a contestar. Y era un amigo que nos conocemos, es un arquitecto que nos conocemos y fuimos socios en el mismo despacho de arquitectura, trabajamos juntos. Éramos varios, 2, 3 arquitectos, un artista, etc. Y trabajamos juntos, pero en ese tiempo no éramos cristianos ninguno de nosotros. O sea, vivíamos ahora sí que de acuerdo totalmente al mundo. No tengo por qué dar la página amarilla de mi vida, solo decirles que ninguno conocíamos a Dios. Y cuando él comienza a platicar conmigo, empieza a hablar bien a mi espíritu y yo siento que él, digo, ya está listo. Y en un momento dado le comparto con claridad el Evangelio. Terminó aceptando a Cristo. Hoy hablé con él. Me dijo, Palemón, ya me metí a la página, a siguientepagina.com. No sé si al principio dije mi nombre, me presenté, pero mi nombre es Palemón Camus, un poco tarde, ¿verdad? Ya tengo media hora hablando, y el programa es siguientepagina.com, donde tú puedes leer y ver más de lo que hemos hecho. Y hoy me decía, ya me metí, es impresionante, Palemón, ya hablamos un poco más, porque hoy quise yo checar, busqué entre las llamadas de México de aquellos días, y dije, este debe ser su teléfono. Entonces ya lo registré y vemos cómo las tinieblas no prevalecieron contra la luz. O sea, no va a prevalecer en contra de tu vida, en contra de mi vida, sino que tú y yo somos la luz. Y muchos van a conocer a Cristo. Y muchos están siendo alentados, como fuimos Patricia y yo, por muchos de ustedes, por la oración, por la intervención, por el apoyo de ustedes. Esa es la iglesia que Dios está ahorita afinando y levantando. Y luego hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que Lucas lo describe. Este vino como testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es interesante. Tú y yo somos ya, por haber creído en Jesucristo. Si tú nunca has verdaderamente creído que Jesucristo es Dios, hecho hombre, que vivió sin pecado, que murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de toda la humanidad, resucitó al tercer día, fue crucificado en la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra de Dios Padre. Él nos ha puesto junto con Él en esos lugares celestiales. Si tú nunca has creído, es el momento de creer, y en ese momento ya no somos nada más hijos de
yo del señor Camus, de la señora Montilla, sino soy hijo de Dios, coheredero de Dios con Jesucristo, que nos da el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Hijos de Dios. Tú no eres un huérfano, tú no eres alguien abandonado o abandonada o menospreciado. El amor del Padre, el amor de Jesucristo está en ti, está por ti, está hacia ti, y Él anhela demostrar su amor continuamente. Que tengamos problemas o que tengamos enfermedades no quiere decir que no nos ama, pero en medio de esas circunstancias Él muestra su amor, como lo pudimos ver Patricia y yo en estos días. Ya habíamos visto diferentes ocasiones el amor de muchos, el amor de otros amigos, ¿verdad? En circunstancias, en enfermedades, en accidentes. Pero esta vez fue algo diferente. Fue algo diferente. Algo que transformó nuestro corazón. Dice, ni de voluntad de hambre. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Y con esto yo quiero dar este testimonio, este ánimo de cómo desde Lucas dice, yo hablé, ¿verdad? Yo investigué diligentemente, o sea, no lo escribió nada más por revelación, sino que en medio de las pláticas con discípulos, con más personas, con María definitivamente debe haber platicado, pero tal vez con Elizabeth, tal vez con Zacarías, no sé con quién, pero él era médico, él era científico, era el investigador. Dice que él investigó y habló con todos ellos, y nos habla con quienes estuvieron con él, y lo tocaron y lo oyeron. Y Juan nos dice, nosotros lo tocamos, nosotros lo vimos, lo oímos, lo contemplamos. Y aquí nos dice cómo ellos vieron su gracia, como del unigénito, y nos habla del Padre como como el Dios verdadero. Y tú y yo somos hijos de Dios. Y yo quiero animar y afirmar tu corazón en la verdad de Jesucristo, en la verdad de la palabra, en la verdad de la Biblia. Podemos oír muchísimas cosas y cada vez hay los medios, ¿verdad? Inclusive ahora que en estos días hablé con un amigo y él me decía, oye, Palemón, de repente me confundo porque inclusive algunos pastores hablan de algo un poco diferente. Y yo los centré en la palabra, los centré en la revelación de Jesucristo para nuestra vida, independientemente de lo que oímos alrededor. Tenemos que centrarnos en la palabra, buscar la revelación del Espíritu en una forma personal, ¿verdad? No para darnos de orgullo, no para llenarnos nada más de conocimiento, sino para ser transformados y poder ser parte de una transformación de un mundo que nos rodea, de un mundo con muchas tinieblas en el cual tú y yo somos luz. Yo quiero orar, darle gracias a Dios por tu vida, volver a repetir y darles gracias a todos aquellos que oraron por nosotros. Dios nos ha cambiado muchas formas ahora de ver. Estamos viviendo tiempos difíciles, ya hablaremos de ellos, pero yo quiero orar
y afirmar, que el Espíritu Santo afirme en el corazón de cada uno de ustedes la verdad absoluta de Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros y haciéndonos partícipes de su reino, haciéndonos coherederos de su Padre. Padre, yo quiero darte gracias por cada persona que está viendo, que está oyendo este programa, para que tú te reveles a su vida en una forma personal que, independientemente de los problemas, de los sufrimientos, de la soledad, de lo que esté viviendo, de insultos, de rechazos, de cosas que vivió de niño, de niña, de todo aquello que que le han dado un obstáculo a su espíritu para que no le resplandezca la luz del Evangelio, en este momento es quitada y la luz del Evangelio brilla en ellos y Jesucristo es revelado para vida eterna y es revelado para continuar una revelación de Él durante esta vida en esta tierra. Yo los bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes. Les doy las gracias a Dios y cada uno de ustedes somos parte de un ejército que ya venció y tenemos al ejército de un solo hombre peleando con nosotros, por nosotros, a favor de nosotros. Gracias. Que Dios los bendiga y este año 2021 seguiremos adelante con las buenas nuevas y yo sé que vamos a ver transformaciones, yo sé que vamos a ver milagros y los milagros se dan en medio de circunstancias adversas. Es que no tengas temor de oír cosas adversas en este mundo, porque en medio de ello vamos a ver milagros, vamos a ver transformaciones en forma personal, en otros más. Y tú eres parte de esos milagros, tú eres parte. Fuiste trasladado al reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Ahí vivimos y ahí se manifiesta. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén.